mucho tirón después de 500 años. Bueno, brevemente, por si hay alguno que ha desembarcado en el pueblo y no sabe quiénes somos, voy a decir rápidamente. Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella, perteneciente a la Federación Española, Federación Europea y Federación Internacional. A nivel mundial somos muchísimas mujeres presentes en más de 180 países. El último país en agregarse ha sido Senegal, con un grupo de 36 mujeres y un grupo de 50 mujeres palestinas, o sea que cada una por su lado. Digo esto porque me parece interesante. Luego, en Marbella, nosotros nos hemos decantado un poco por el mundo cultural y en él, a través de estos actos y de seminarios que organizamos, siempre de altísima calidad. Ahora tenemos uno sobre cine, que es buenísimo, el siguiente va a ser sobre arte islámico y os invito, entre otras cosas, no solamente porque es de calidad, sino que de ahí sacamos los fondos para lo que llamamos la niña de nuestros ojos, que son las becas. De momento tenemos 11 niñas becadas, 11 niñas en la Universidad de Marbella y San Pedro, que están adscritas a un programa de inglés durante toda su carrera, una orientación psicopedagógica. Vamos, que no les dejamos de la mano y estamos encantadas, y yo creo que ellas también están muy contentas. Bueno, pues dicho eso, simplemente decir que la asociación está encantada de haber podido agrupar una señora que vive en Alemania habitualmente, otra señora que vive en Sevilla y otra señora que vive en Bilbao, y que las tres socias de Marbella, expertas en literatura, en mística, porque una es teóloga, que eso da mucho respeto, Begoña, ser teóloga, y otra psiquiatra psicoanalista, han decidido aunar sus fuerzas para honrar a Santa Teresa de Ávila. Entonces, que una mujer después de 500 años tenga este tirón realmente es de tener en cuenta. Y aquí nuestro pequeño homenaje. Con esto os dejo con ellas, que son las que realmente saben y os van a deleitar. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues vos me criasteis. Vuestra soy, pues me redimisteis. Vuestra, pues me llamasteis y esperasteis. ¿Qué mandáis hacer de mí? En vuestra alma el corazón, mi cuerpo, mi vida y mi alma, mi dulce esposo vuestra me ofrecí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dadme consuelo o desconsuelo, dadme dulce o dadme sol sincero. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si vos queréis dar mi oración, si no dadme gran sequedad, si abundancia o esterilidad, ¿qué mandáis hacer de mí? Bueno, la voz maravillosa que acabamos de oír es la de Sonia Rivas Caballero, mezzosoprano y musicóloga, que ha editado este CD titulado Recital Teresiano en homenaje a Santa Teresa. Su gran mérito y ardua labor ha sido encontrar para cada uno de los poemas de la santa la pieza musical adecuada, tomándolas de autores del siglo XVI, tales como Juan de la Encina, Diego Ortiz o anónimos del Cancionero de Palacio. De este modo ha devuelto a los versos teresianos la finalidad para la que fueron compuestos, que era precisamente la de ser cantados con la música popular de su tiempo. Es un disco excelente. Y ahora, como decimos siempre, esto es tan delicado que se pasa siempre una diapositiva que no quería. Bueno, también a modo de homenaje, en este 5º centenario de su nacimiento, la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella, AMU, queremos recordar hoy a Santa Teresa.
Ha sido deseo expreso de su presidenta, Garbiñe Larrazábal, que lo hagamos de manera conjunta 3 de sus socias. Yo me voy a ocupar de su vida en el aspecto literario, Begoña profundizará después en su vertiente religiosa y mística, y por último, a modo de conclusión, Inés analizará ese morir de amor tan propio de la santa. En lo que a mí corresponde, voy a empezar resaltando 3 cosas importantes. Primero, que nos encontramos ante una destacadísima figura del siglo de oro español, encuadrada dentro, yo ya sabía que esto iba a pasar, encuadrada dentro de lo que se conoce como mística renacentista. En segundo lugar, que en justo reconocimiento a su importante legado literario, el Papa Pablo VI la proclamó en 1965 patrona de los escritores españoles. Y por último, que en 1970, por el alto valor de su magisterio espiritual, ese mismo Papa la declaró doctora de la Iglesia Universal, siendo la primera mujer en alcanzar tan alta distinción. Un gran personaje en definitiva y una mujer de extraordinario valor. Como todos sabemos, Teresa de Cepeda y Ahumada nació en Ávila, en el pequeño pueblo de Boterrendura, lo acabo de corregir, lo había escrito mal, el 28 de marzo de 1515. Era hija de don Alonso Sánchez de Cepeda y de su segunda esposa, doña Beatriz Dávila de Ahumada, con la que tuvo un total de 10 hijos, siendo ella el número 5, contando los 2 hijos habidos de su anterior matrimonio. También es sabido que su abuelo paterno, don Juan Sánchez de Toledo, era judío converso, y si bien estaba casado con una cristiana, mantenía en secreto sus prácticas judaizantes. Al implantarse en Toledo el Tribunal de la Inquisición, tuvo que hacer reconciliación pública y salir en procesión portando el famoso San Benito. Para alguien conocido como él, que tenía en aquella ciudad bollantes y prósperos negocios, aquello suponía una gran humillación que tuvo que aceptar por el bien de sus hijos, pero le obligó a mudarse a Ávila, en 1485, donde nadie lo conocía. Por eso se llama Teresa de Ávila y no Teresa de Toledo. La cuestión religiosa, como vemos, era un asunto crucial en aquel entonces. Pensemos la proximidad en el tiempo de la Reconquista y de la conquista de América. En la península aún quedan muchos moros por convertir y a los conversos, tanto judíos como musulmanes, los vigila estrechamente la Inquisición. La limpieza de sangre se convierte en una cuestión de honor. Para América parten de continuo conquistadores, perdón, pero tengo una voz. Para América parten de continuo conquistadores, acompañados de frailes con la misión de bautizar y convertir a los indígenas. Así pues, el espíritu religioso se respira en el ambiente, como también el espíritu de aventura, de conquista, de heroicidad y de defensa a ultranza de la fe católica. Por una parte, y esta es la contradicción, se está construyendo el Vaticano desde 1506, bajo el papado de Julio II, como símbolo externo del poder de la Iglesia, pero en su interior, como es conocido, sus cimientos se tambalean. Las costumbres del clero en general se habían relajado escandalosamente, naturalmente en parangón con los demás estamentos sociales, y en monasterios y conventos se rigen solo por las reglas mitigadas. Se puede decir que del Papa para abajo el comportamiento de los servidores de Cristo deja mucho que desear. Por todas partes se piden reformas, pero los privilegiados oponen resistencia a los reformadores. ¿Os suena esto de algo? Para que veamos lo importante que es reformar a tiempo. Todo lo que se deforma hay que reformarlo cuanto antes y si no, luego es demasiado tarde, en el siglo XVI y ahora. Pues nuestra pequeña Teresa apenas tenía 1 año cuando en 1516 sube al trono de España Carlos I y al año siguiente, en 1517, Lutero, que no es un reformador conciliador como Erasmo de Róterdam, fija con radicalidad sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. El enfrentamiento entre ambos
Se va a hacer patente en 1520, cuando Carlos I se convierte en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con el nombre de Carlos V y no va a consentir que se propague en su territorio la herejía protestante. Combatirá a sangre y fuego a los partidarios de Lutero y de su endemoniada reforma. Los grandes ingresos procedentes de América no van a ser suficientes para cubrir los tremendos gastos que producen, por una parte, las guerras de religión entre príncipes cristianos, lamentablemente, y por la otra, la defensa de las fronteras frente a la amenaza turca. Es importante recordar que España se encuentra sola en esta tarea. Francisco I de Francia prefiere traicionar a la cristiandad y aliarse con el turco, con el famoso Solimán el Magnífico, con tal de presentar batalla a su odiado Carlos V. El Papa Clemente VII no se comporta mucho mejor, y Enrique VIII de Inglaterra no tiene reparos en provocar el cisma de la Iglesia por no obtener de Roma su divorcio de Catalina de Aragón, creando su propia Iglesia, la anglicana. De todo ello va tomando buena cuenta la joven Teresa, a la vez que se nutre del espíritu heroico y caballeresco que se respira en el ambiente. De su madre, doña Beatriz, había heredado su afición a la literatura, y en la rica biblioteca de su padre no solo encuentra libros de Séneca y Boecio, sino también muchas novelas de caballería y, por supuesto, numerosas vidas de santos. Por estos últimos, héroes y mártires a la vez, manifiesta desde pequeña gran interés. De ahí el famoso episodio de su infancia, que con solo 6 años inicia una fuga con su hermano Rodrigo para ir a convertir almas a tierra de moros. Naturalmente, dispuesta a morir por defender la fe católica. Otra afición suya era la poesía, tanto sacra como profana. Tengo yo una voz que da gusto. Perdonad. Al morir su padre, madre mía, al morir su madre, con solo 33 años, Teresa, que tiene 13, le pide desconsolada a la Virgen que la adopte como hija. Muchas gracias. Pero aún no siente vocación y es incluso enemiguísima de ser monja. En esa época devora los libros de caballería y sueña con ser ella misma una de esas damas hermosas que se acicalan y perfuman para enamorar a los galanes ilustres. La Teresa de entonces es coqueta, femenina, presumida, como lo eran sus primas, y está muy aferrada a los placeres del mundo. Un primo suyo la corteja incluso, y su padre, que no ve con buenos ojos esa relación, a los 16 años la interna en el convento de Gracia de las Madres Agustinas. Allí echa de menos a sus primos, pero aquel ambiente le permite proseguir sus lecturas. Si no tenía libro nuevo, dice, no me parecía tener contento. Cada vez más amigas de las letras, opina que los buenos libros son el alimento para el alma, como la comida lo es para el cuerpo. En este sentido, ella se alimenta de las enseñanzas de Fray Luis de Granada, San Juan de Ávila y Francisco de Borja, y le van marcando el camino de su vocación, siempre en lucha con el atractivo del mundo. Cuando muere su padre en 1544, encuentra gran consuelo en las confesiones de San Agustín, y el impacto que le producen las cartas de San Jerónimo, según cuenta, es lo que le mueve a hacerse monja. Del mismo modo que alcanza la unión con Dios y el deseo de soledad después de leer el tercer abecedario espiritual de Francisco de Osuna. Pero el camino hasta su conversión definitiva es largo y tortuoso, como la terrible enfermedad que empezó a padecer a los 17 años. Al profesar de monja en la Encarnación con solo 20 años, su salud empeora de tal manera que la mantiene postrada y tullida por espacio de 5 años. Se la llega incluso a dar por muerta, como todos sabemos. A medida que se produce su mejoría, aumenta su inquietud religiosa, pero la verdadera llama del amor de Dios no se le enciende hasta los 39 años. Ocurrió en la Cuaresma de 1554, cuando le pedía llorando a un Cristo crucificado que le diera fuerzas para no ofenderle. El impacto que le produjo ese flechazo espiritual, tras 19 años de vida religiosa,
se refleja en estos magníficos versos. Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida, en los brazos del amor mi alma quedó rendida, y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha enherbolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su Criador. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Es precioso, ¿no? A partir de entonces empieza a recibir gracias especiales con muchas visiones y experiencias místicas elevadas. En una de ellas, que se produce en 1558, ve el infierno de manera tan viva y terrible que toma la resolución de vivir la religión con todo rigor y perfección. Para ello, decide reformar su propia orden, el Carmelo. Tengamos en cuenta que cuando Teresa ingresa en el convento de la Encarnación, aquello era un poco jauja. Allí había unas 200 monjas, muchas de familias distinguidas, que ocupaban habitaciones espaciosas con todo tipo de comodidades, tenían sus propias doncellas, se acicalaban y gozaban de libertad para salir y recibir visitantes. La regla carmelitana se había ido atenuando por una antigua bula del Papa Eugenio IV hasta llegar a extremos insospechados. Ya se sabe lo que ocurre con los privilegios. Teresa no veía bien este régimen tan abierto, pero se sentía cómoda en su amplia celda, con bonitas vistas y con la vida social que le permitían las salidas y las visitas en el locutorio. Ahora, en cambio, estaba decidida a poner fin a todo esto, pese a los impedimentos que le iba a poner la propia Iglesia. Su propio confesor un día aprueba la reforma y otro la reprueba, el provincial primero la apoya con entusiasmo, pero luego se retira, y el obispo confía en Teresa, pero al final titubea. Nadie se atreve a dar ese paso por miedo a crearse enemigos entre los descontentos. Lo mismo que sucede hoy día con la política. Fue precisamente San Pedro Alcántara, que no de Alcántara, según me ha dicho mi amiga Begoña, otro reformador valiente, quien le marca la senda a seguir. Me dio grandísima luz, dice ella, al conocerlo en 1560 en casa de doña Guiomar de Ulloa. Con sus consejos y amistad, el 24 de agosto de 1562 se produce la primera fundación, el convento de San José de Ávila, que será la cuna de la Reforma teresiana, también conocida como Carmelo Descalzo. Para ello le sirve de modelo la Reforma franciscana del cardenal Cisneros, a la que añade la actividad apostólica y el descalzarse. El 13 de julio de 1563, Teresa se descalza, cambiando los zapatos que usaba en el monasterio de la Encarnación por unas alpargatas de cáñamo. Deja también su amplia celda y cambia las comodidades de aquel convento por las estrecheces de San José de Ávila, pequeño y austero hasta el extremo. Las demás monjas siguen su ejemplo y más tarde lo hacen los carmelitas varones, que se conocerán como los descalzos para distinguirse de los calzados que se siguen rigiendo por la regla mitigada. Y ahora esto es lo más importante para mí. En pleno siglo XVI, con una Europa en guerra y una Iglesia dividida por la Reforma luterana, el Carmelo teresiano supone una conmoción en todo el mundo religioso, pues devolvía a la vida conventual su austeridad y pobreza primitivas. Esto se ve como el primer gran triunfo de la Contrarreforma, o sea, de reacción a la Reforma protestante. Y esto lo había conseguido una mujer, española para más señas, mayor y delicada de salud, sin violencia, sin apenas dinero y sin producir escisiones en el seno de la Iglesia. Es como para aplaudir, ¿eh? Su única arma había sido la fe y el pleno convencimiento de que solo en la cruz está la vida. Así lo dice ella en estos versos. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está el Señor de cielo y tierra,
y el gozar de mucha paz, aunque haya guerra. Todos los males destierran este suelo, y ella sola es el camino para el cielo. Alma mía, toma la cruz con gran consuelo, que ella sola es el camino para el cielo. Estoy cada vez peor, ¿eh? Bueno, el siguiente paso, afortunadamente somos 3 y yo acabo pronto. El siguiente paso era transmitir este mensaje al mundo, y con esa finalidad comienza su desaforada actividad literaria, que tiene que compaginar con sus fundaciones y sus innumerables viajes. Ingente tarea. La Biblia será una de sus fuentes de inspiración, en consonancia con las corrientes reformadoras de la Edad Moderna, que buscaban un cristianismo más depurado y personal basado en las Sagradas Escrituras. De los Evangelios toma algunas figuras retóricas y literarias, como el sermo humilis, o tono humilde, que es común a toda su obra. Mucho me cuesta emplearme en escribir, dice, cuando debería ocuparme en hilar. De esto deberían escribir otros más entendidos, y no yo, que soy mujer ruin. Y como no tengo letras, podrá ser que me equivoque. Continuamente se disculpa e insiste en que escribe únicamente por obediencia al mandato de sus confesores. Me lo han mandado, dice reiteradas veces. Yo personalmente pienso que con lo lista que era, debió ingeniárselas para que sus superiores le mandaran hacer justo aquello que estaba deseando obedecer. Y con esa actitud humilde y obediente evitaba provocar a los que veían con malos ojos que las mujeres fueran letradas y se dedicaran a la literatura. Por otra parte, por las sospechas que despertaba en la Inquisición su ascendencia judía, convenía reiterar en sus escritos que todo lo que escribía contaba con el consentimiento de sus superiores. Finalmente, lleva a cabo una extensa labor literaria en la que deja constancia de su gran valía intelectual y humana. Menéndez Pidal ha hecho esta magnífica recopilación de donde destacaremos sus principales obras. La primera y más conocida es el Libro de la Vida, que lo termina de escribir en 1562, coincidiendo con su primera fundación, la de San José de Ávila. El primer manuscrito se ha perdido y solo se conserva el que redactó de nuevo en 1565. Es un libro espontáneo y fresco, reflejo de su personalidad. Se trata de una biografía, pero solo en los primeros capítulos nos describe acontecimientos de su vida. En los posteriores nos relata sus experiencias espirituales y nos enseña a orar. Los últimos capítulos los dedica a relatar la fundación del convento de San José de Ávila. Por tratar en él de cosas místicas, fue muy cuestionado por la Inquisición, que la consideró sospechosa de ser alumbrada y dejada. Por suerte, el padre Domingo Báñez, prestigioso teólogo de Salamanca, la exculpó finalmente, diciendo que a su juicio no había encontrado en todo el libro cosa que sea mala doctrina. Leamos estas líneas para conocer el estilo de Teresa, que se puede resumir en escribo como hablo. Así lo dice ella. Muchas veces os lo digo y ahora lo escribo aquí. Hablando de la aceptación del sufrimiento, les cuenta de su dura enfermedad en estos términos. Estuve en aquel lugar 3 meses con grandísimos trabajos, porque la cura fue más recia que pedía mi complexión. A los 2 meses, a poder de medicinas, me tenía casi acabada la vida, y el rigor del mal de corazón de que me fui a curar era mucho más recio, que algunas veces me parecía con dientes agudos me hacían de él, tanto que se temió era rabia. No sigo porque el tiempo pasa. Sí, es que tenemos muy poco tiempo. Teresa, como ven, escribe a abuela pluma y sin tiempo para corregir. Lo importante para ella es hacerse entender, sobre todo por aquellas mujeres que no comprendían los libros más complicados. A ellas se dirige especialmente y lo hace con un lenguaje sencillo, con afecto y a modo de predicación. Como les habla de cosas que ella ha experimentado de antemano, lo hace con convicción y con el deseo de que acaben como ella, acatando en todo la voluntad divina, pero también pensando por sí mismas y tomando sus propias decisiones. No quiero bobaliconas, les dice.
Esto era muy novedoso en aquella época y un claro signo de la modernidad de Teresa. Al exaltar en su libro la importancia del yo, del individuo y las experiencias personales, se asienta con nombre propio en la revolución renacentista de las mentalidades, algo que es decisivo para los cambios que se producen en la vida europea desde la economía y la política a la filosofía y la ciencia. Inés me va a matar, pero yo voy a decir que esta revolución, por ejemplo, aún no se ha producido en el mundo musulmán. Yo he dicho que no te metieses con el musulmán, nada más he dicho. Que no levantases lo único que he dicho. En nuestra literatura es sintomático el caso de Lazarillo de Tormes, que cuenta su vida en primera persona y es determinante para la invención de la novela moderna. En 1563 escribe las Constituciones de la Orden del Carmelo, que es la legislación por la que se ha de regir la nueva forma de vida carmelitana. Voy a pasarme a... Habla sobre todo del régimen interno del convento, con sus horarios, sanciones, normas de vida, etc., lo que nos da una idea del rigor que impone la Madre Teresa. El número de religiosas lo reduce a 13 y excepcionalmente admite hasta 21. Este libro es una guía de espiritualidad llena de sabios consejos. Se lo habían pedido sus carmelitas descalzas, pero consciente o inconscientemente Teresa lo dirige también a toda congregación religiosa e incluso a los seglares, pues dado el momento de reformas y cismas, quiere extender sus consejos a todos los cristianos. Camino de Perfección consta de 42 capítulos. En los primeros 26 se recogen sus consejos para el progreso de la vida contemplativa y en los 16 restantes hace una meditación sobre las palabras del Padre Nuestro. De modo anecdótico os cuento que cuando lo terminó, uno de los censores, el Padre Diego, al leer sus disertaciones sobre el amor, anotó al margen «váyase con tiento». Y por esta simple sospecha le obligaron a rehacer el libro entero, tal como sucedió con el libro de la vida. Ella, sumisa, obedeció el mandato y por suerte conservó en una arquilla del convento de San José el cuaderno primero, que se guarda hoy en el Escorial. La muestra que tenemos aquí es del segundo autógrafo que se conserva en Valladolid. Imagínense ustedes el galimatías de letra que tenía. En 1566, Teresa redacta sus primeras meditaciones sobre el Cantar de los Cantares. Lo escribe para consolación de las hermanas, convencida por experiencia propia de la singular fuerza que tiene la palabra bíblica del cantar. Pero como en aquella época estaba prohibida la difusión de las Sagradas Escrituras en romance, ella reconoce que es atrevimiento lo que hace y que parecerá demasiada soberbia mía. Por ese motivo, y a instancias de su confesor, que conocía la vigilancia inquisitorial a la que estaba sometida, se lo hace quemar en gran parte. Tras su muerte se publica en 1611 con el nombre de Conceptos del Amor de Dios, escritos por la Beata Madre Teresa de Jesús, sobre algunas palabras de los Cantares de Salomón. Es una especie de glosa o meditación elevada en que Teresa da rienda suelta a los sentimientos que le producen algunos versos del Cantar de los Cantares. Lamentablemente el texto es incompleto y la transmisión manuscrita deficiente. En 1574 empieza a escribir el libro de las fundaciones y lo hace con la habitual queja de tener que escribirlo ya que sus superiores querían que relatase su hazaña de la reforma del Carmelo y sus fundaciones por toda España. Lo escribe durante 9 años, entre 1573 y 1582, con muchos intervalos. Tenía 58 años cuando lo empieza y lo concluye meses antes de su muerte, a los 67 años. Después, una obra de madurez en la que se mezclan su sabiduría espiritual con la historia de la época, las rencillas de la Iglesia y los negocios mercantiles que supone cada fundación. Su estilo es el coloquial de siempre, sin ningún tipo de adorno. Ella misma lo justifica diciendo que la priora de un convento debe mirar en la manera de hablar, que vaya con simplicidad y llaneza y religión, que lleve más estilo de ermitaños, gente retirada,
que no ir tomando vocablos de novedades y melindres, creo los llaman ahora, que se usan en el mundo. A veces populariza tanto su expresión que se desvía de la grafía corriente para adoptar el habla rústica del pueblo. Así, por ejemplo, dice cuanti más por cuanto más, naide por nadie, extraordinario por extraordinario, etc. En 1577 escribe Las moradas del castillo interior, su obra mística por excelencia. Sus propias monjas y superiores se lo piden, y ella lo comienza con su tradicional queja por el esfuerzo que le supone escribirlo, lo cual era comprensible si tenemos en cuenta que tenía que sacar tiempo de donde no lo tenía, robándole muchas horas al sueño, escribiendo además a la débil luz de una vela y con una incómoda pluma de ave. ¿Os imagináis? Las moradas es una guía para el desarrollo espiritual a través de la oración y del servicio. Lo comienza con una metáfora que explica sus dos títulos: considerar nuestra alma como un castillo, todo de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas, y la puerta para entrar en este castillo es la oración. Se la considera la obra más importante de Santa Teresa por su rico contenido místico y su formulación literaria. Tiene además una encantadora chispa de humor y de ternura, tal y como vemos en este párrafo tomado del epílogo. Considerando el mucho encerramiento y pocas cosas de entretenimiento que tenéis, mis hermanas, y no casas tan bastantes como conviene en algunos monasterios de los vuestros, me parece os será consuelo delitaros en este castillo interior, pues sin licencia de las superioras podéis entraros y pasearos por él a cualquier hora. Es su pequeño humor. Entre las obras menores de Santa Teresa hay que destacar las 451 cartas de las miles que al parecer escribió. El género epistolar estaba en auge en el Renacimiento, pues su molde se amoldaba a las aspiraciones de los humanistas, que podían adoptar para cada materia el tono más adecuado, desde el jocoso al académico. En el caso de Teresa, el género epistolar se convierte en algo consustancial a su estilo literario. Y es que, con su inteligencia y carácter abierto, ella era la amiga del mundo. Fray Luis de León dice que nadie la conversó que no se perdiese por ella. No es de extrañar, por tanto, que se carteara con toda clase de gente: obispos, teólogos, grandes damas, nobles, hidalgos, mercaderes, arrieros, gente muy sencilla y hasta con el mismo rey. Y lo hacía con una naturalidad que chocaba porque no era lo habitual. Las implicaciones epistolares se ven en otras obras menores, como los avisos, modos de visitar los conventos, pensamientos y sentencias, etc. Y para terminar, diremos algo de su poesía, que es algo muy especial. A diferencia de su prosa, apenas hay manuscritos de sus poemas, pues estos los escribió ocasionalmente y por mero entretenimiento. Muchos de ellos los componía de manera espontánea mientras atravesaba Castilla de punta a punta en incómodos carromatos con el fin de animar y hacer más llevaderas las largas jornadas fundacionales. Como desconocía el arte de la composición musical, adaptaba sus letras a tonalidades populares de aquel tiempo, que luego cantaban sus monjitas acompañándose de instrumentos musicales rudimentarios, tales como el tambor y las castañuelas. De esta manera, elevaba su tono alegre o festivo. Santa Teresa decía siempre que un santo triste es un triste santo. Y añadía: tristeza y melancolía no las quiero en casa mía. Para sus letras solía inspirarse en poemas líricos y rimas pastoriles aprendidos en su juventud, que luego ella los adaptaba para el convento, vueltos a lo divino. En tiempos de Navidad componía villancicos alegres, y en la toma de hábitos de las novicias o en las fiestas de los santos de especial devoción tampoco faltaban sus poemas. Es el caso de San Andrés o Santa Catalina Mártir. Su producción poética debió de ser muy prolija, pero al no darle la suficiente importancia se ha perdido en gran parte. La Madre Teresa componía también versos para los momentos de especial recogimiento y soledad, eligiendo para ello melodías de tono más suave y mesurado.
Es el caso de poemas como Vuestra soy, para vos nací, que hemos oído al principio, o este, Morir de amor, que compone momentos de gran tribulación. No lo voy a leer porque todo el mundo lo conoce y se me ha acabado mi tiempo. Solo decir que este ansiado momento de su muerte, este morir de amor, le llegó el 4 de octubre de 1582 a los 67 años de edad. Su muerte se produjo tal como refleja este cuadro, anónimo del siglo XVIII, en olor de santidad, pues parece ser que todo su cuarto olía a flores. Ocurrió en su Carmelo de Alba de Tormes y en 1614 fue beatificado por Paulo V y en 1622 canonizada por Gregorio XV. Subió a los altares tan solo 40 años después de su muerte y nos dejó un inmenso legado. Por una parte, la herencia material, visible en las 17 fundaciones a las que dio vida en 20 años, y por otra, su prolífica obra literaria que ha atravesado los siglos con perenne actualidad. De la magnitud de su magisterio espiritual nos va a hablar ahora Begoña, y te dejo la palabra, pero antes vamos a poner una pequeña musiquita que ha elegido ella misma. Acabamos de escuchar la magnífica exposición de Charo, que nos ha situado en el momento histórico en que la santa vivió. Profundos cambios políticos, religiosos y culturales. Tiempos recios, como ella decía. En este contexto, Teresa
llevó a cabo una grandísima aportación a la Iglesia con la reforma del Carmelo. Sus fundaciones, que aunque importantísimas, pasaré de puntillas ya que me voy a centrar en Teresa como mística y como mujer. Y también acabamos de escuchar este poema maravilloso, de todos conocido, de la Santa. Podemos considerarlo como un pequeño mantra y en el que me voy a centrar. De hecho, fue de alguna manera lo que me animó a acceder a la petición de nuestra presidenta de AMU, Carviño Larrazábal, para que, junto con Charo y con Inés, os habláramos de esta gran mujer que fue Teresa de Jesús. Precisamente el 27 de septiembre de este año, aniversario del nombramiento como doctora, estaba yo en Ávila, en la Universidad de la Mística, en un congreso mundial sobre la Santa. Personas y entidades de todo tipo y condición de los 5 continentes han querido sumarse al homenaje porque hay en ella innumerables valores que la hacen tan humana y tan cercana que parece una contemporánea nuestra desde 5 siglos. Sigue siendo un reto y una gracia poder poner los pies sobre sus huellas y caminar al encuentro del mismo Dios que a ella le cambió la vida. España ha celebrado el 15 de octubre la festividad de la Santa, la clausura del año jubilar del 5º nacimiento de Santa Teresa de Jesús, ocurrido el 28 de marzo de 1515 en Ávila. Aunque lo hagamos con un mes escaso de retraso, merece la pena recordarla. A Teresa hay que leerla y volverla a leer, como sostenía Italo Calvino al referirse a los clásicos. Su obra nunca termina de decir lo que tiene que decirnos. Son aguas que siempre brotan y que refrescan siempre porque tienen su manantial en Cristo. Mediante el blog Teresa de la Rueda a la Pluma se ha podido constatar la enorme fuerza y la actualidad que Teresa de Jesús sigue teniendo hoy. Teresa, una mujer profundamente contemplativa y eficazmente activa. ¿Por qué accedí? Porque una mujer que decía que Dios andaba entre los pucheros escandalizaba mi vivencia de fe. Una fe más bien de normas y prohibiciones, basada en adoctrinamiento con el catecismo durante prácticamente toda mi adolescencia. Cuando el aire fresco del Concilio Vaticano II invadió nuestras conciencias y comenzamos a ser adultos en la fe y como consecuencia se produce el encuentro con el Dios de Jesús, con el amor de Teresa, empiezo a conocerla y a tener la experiencia, una pequeña pero maravillosa experiencia de lo que ella decía, pero sobre todo de lo que ella vivía. Y voy a partir de 4 puntos que son experiencias en mi vida. El primero lo he llamado "te conocía solo de oídas", que dirá Job en el capítulo 42, versículo 5. Pero ahora te han visto mis ojos. El segundo punto será "me caí del caballo". Como sabéis, San Pablo nunca se cayó del caballo. En el capítulo del libro de los Hechos, el capítulo 9, dice que le envolvió una luz, pero es una forma de narrar la conversión. Y yo por eso lo he llamado este segundo punto, porque es donde voy a narrar la conversión de Teresa. El tercer punto es la oración. Hablar con aquel que sé que me ama. Ese es el punto de ella, la oración, el punto fuerte. Y el cuarto, Teresa de Jesús y el renacer de la conciencia de mujer, por lo sugerente y porque a la vez me siento reflejada en mi propia experiencia. Primer punto, te conocía solo de oídas. En el libro de la vida, la Santa nos narra hechos objetivos. La familia de Cepeda de Ahumada estaba compuesta por 12 hijos, 2 son Catalina Peso y 10 de su segunda mujer, doña Beatriz. Éramos 3 hermanos y 9 hermanos. 3 hermanas y 9 hermanos.
dirá ella en el libro de la vida. Ella era la quinta. Su madre se llevaba 15 años con su padre. Muere muy joven, quedando Teresa huérfana de madre a los 14 años. En su autobiografía, ella misma menciona detalles de su infancia, tener padres virtuosos, temerosos de Dios. La muerte de su madre, doña Beatriz, y su amor a María le harán decir: cuando murió mi madre, afligida, fuime a una imagen de Nuestra Señora y supliquéla fuese ella mi madre. Ella había leído muchas vidas de mártires, aprendió a leer a los 6 o 7 años y es de todos conocidos, como ha contado Charo, la que planea una huida de su casa con su hermano Rodrigo para morir mártir y subir presto al cielo. Ya de joven, cuando recuerda este hecho, afirmará haber descubierto la verdad, que resume en 2 principios fundamentales. Por un lado, el hecho de que todo lo que pertenece a este mundo pasa. Y por el otro lado, que solo Dios es para siempre, siempre, siempre. Esto será algo que ella lo llevará siempre, siempre con ella. Un tema que tratará largamente en el libro de la vida, en el libro de las moradas y en su poema que acabamos de escuchar, Nada te turbe. Su adolescencia en la adolescencia la lectura de los libros profanos la había llevado a las distracciones de la vida mundana y a ella, que al ser desde niña tan amante de la lectura, era aficionada a los libros de caballerías. Yo comencé a quedarme en costumbre de leerlos, pero era tan en extremo que si no tenía libro nuevo no me parecía que tenía contento, y la compañía de sus primos no era del agrado de su padre. Tomé todo el daño de una prima que trataba mucho en casa. Aficiones y niñerías de no nada buenas, dice ella, pero su padre sentía mucho aquella amistad. El matrimonio de su hermana, la preocupación de su padre al verla crecer guapa, simpática, coqueta, hizo que le enviase como interna a las Agustinas de Santa María de Gracia, y la buena lectura, sobre todo algunos clásicos de la espiritualidad franciscana, le enseñaron allí el recogimiento y la oración. Estuvo año y medio en el monasterio de las religiosas agustinas, hasta que una enfermedad aconseja sacarla para su recuperación. Su padre la lleva a descansar donde su hermano Pedro Cepeda, que era un hombre muy religioso, le llevan a Ortigosa. La buena lectura y la buena compañía de su tío le ayudan a reflexionar sobre su vida. Con la fuerza que hacían en mi corazón las palabras de Dios así leídas como oídas y la buena compañía, vine a ir entendiendo la verdad de cuando niña, de que no era todo nada y la vanidad del mundo y cómo acaba en breve. Y aunque no acababa mi voluntad de inclinarse a ser monja, poco a poco me determiné a forzarme para tomarle. Y era en el libro de la vida del capítulo 3. Dióme la vida haber quedado ya amiga de libros buenos. Leerá también las epístolas de San Jerónimo, que influirá mucho en ella. Ingresa en el monasterio de la Encarnación de la Orden de las Carmelitas el 2 de noviembre de 1533. ¿Os habéis parado a pensar, unos cursos pequeñitos que hago, en el Dios que creemos? Dios se encarnó, se humanizó y así nos enseña a nosotros a ser profundamente humanos. Y es precisamente allí en el convento de la Encarnación donde Teresa ingresa de monja, y allí será donde descubra al Jesús crucificado, el que se había encarnado y humanizado. Es allí, el 4 de abril de 1515, donde fue bautizada también ella, Teresa. Su padre se opone a la vocación, pero la opción de Teresa es irrevocable. 3 años después, enferma gravemente. Nuevamente tiene que salir del convento, la llevan de nuevo a casa de su tío Pedro y leerá allí el tercer abecedario de Suná, que trata de enseñar oración y recogimiento. La dejaron a la pobre mujer, que estaba tan delicada, en manos de una curandera que desgraciadamente el tratamiento solo empeoró su enfermedad y vuelve otra vez de nuevo grave a su casa. A los 24 años, gravemente enferma, permanece 4 días en coma profundo, aparentemente muerta. Si no es por su padre, pues las monjas yo creo que la entierran. Quedé de estos 4 días de paroxismo,
manera que solo el Señor puede saber los insoportables tormentos que yo sentía en mí. Me parecía descoyuntada, toda encogida, hecha un ovillo, sin poder menear ni brazo, ni pie, ni cabeza. Todo estaba lastimado y no lo podía sufrir. Se recupera, vuelve al convento, pero sin poder caminar. Permanecerá 8 meses churida. Tiene 25 años. Finalmente deberá su sanación completa a San José. Tiene 27 años, lo dice ella en el libro de la vida, en el capítulo 6. También en la lucha contra sus propias enfermedades, la Santa ve el combate contra las debilidades y la resistencia que ella opone a la llamada de Dios. De los 27 a los 47 años, fueron largos años de mediocridad espiritual y fueron un gran tormento para Teresa. De ahí que yo a este punto lo llame "Te conocía solo de oídas", el libro de Job, pero ahora te han visto mis ojos. A Teresa le ocurre algo similar. Sin esa amistad con Cristo, quedaría su existencia como vagando sin sentido, descorazonada. Aunque es genial en muchos sentidos, acogedora, conversadora, valiente, reivindicadora de la mujer en aquellos tiempos, la pregunta es: ¿de dónde le viene esa fortaleza? Desde sus primeros años de monja vivía acongojada por el ambiente en el monasterio de la Encarnación. Era imposible el recogimiento espiritual y la unión con Dios. Ello la llevó a descuidar la oración. Y además es que ella se sentía indigna de ella, no se sentía una buena monja, una buena persona. La libertad que tenían las monjas de entradas y salidas, podían comunicarse con el exterior, recibir visitas, enviar mensajes. Muchas no habían ingresado por vocación, sino por razones afectivas, familiares, incluso económicas. Sí es verdad que las relaciones suponían donativos para el sostenimiento del monasterio, cuyos recursos eran escasos. Había monjas de familias acomodadas, con criadas o parientes a su servicio. Disponían de celda propia con cocina incluida, mientras las menos favorecidas habían de contentarse con un dormitorio común y comida insuficiente. La necesidad de la reforma estaba en el ambiente eclesial. Juan de Ávila, Pedro Alcántara son ejemplo de ello. El número de monjas era muy alto, hasta 180 o 200. El edificio era escaso y mal acondicionado. Y paso al segundo punto, su conversión definitiva, al estilo de San Pablo, su caída del caballo. Es Cuaresma de 1554. Tiene 39 años y son dos hechos decisivos. El primero es un hecho inesperado. Ella lo relata en el libro de la vida, en el capítulo 9. Acaecióme que entrando un día en el oratorio vi una imagen que habían traído allí a guardar. Era de Cristo, muy llagado, y tan devota que mirándola toda me turbo de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía y arrojóme cabe con el grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese de una vez para no ofenderle. Paréceme, le dije entonces, que no me había de levantar de allí hasta que hiciese él en ella lo que yo le suplicaba. Y comenta, es que estaba yo muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios. El segundo punto importante fue la lectura de las confesiones de San Agustín. Las lee apasionadamente por tratarse de uno de los suyos. San Agustín lo sabía ella bien, antes que santo había sido pecador. Era de los suyos. Como comencé a leer las confesiones, paréceme me veía yo allí. Cuando llegué a su conversión y leí cómo oyó aquella voz en el huerto, no me parece solo que el Señor me la dio a mí según sintió mi corazón. Estuve gran rato que toda me deshacía en lágrimas y entre mí misma con gran aflicción y fatiga. Así lo describe. Tenía yo algunas veces comienzo de lo que ahora diré. Acaecían en esta representación de ponerme cabe Cristo y aun algunas veces leyendo, venirme a deshora un presentimiento de la presencia
presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí o yo toda engolfada en él. Era el comienzo de su vida mística, experiencia de vida nueva. Se siente invadida por dentro y sumergida por fuera de la presencia de Dios. Y el tercer punto es la oración. Hablar de amistad con aquel que sé que me ama. Teresa era ante todo y fue una mujer de oración, y en ella la búsqueda por la verdad. El recorrer el camino de su pasión por esta verdad le llevó a escribir, cosa increíble en aquella época en que las mujeres no sabían ni leer ni escribir. Santa Teresa hubiera escrito si no la hubieran mandado. ¿Sus escritos de qué orden son? Los hace ante el Señor. Son desahogos de su vida interior. ¿Con quién habla? ¿A quién habla? Es desde el Señor, desde donde ella vive y escribe. Aunque la sombra de la Inquisición intimidaba, Teresa no se dejó amilanar. Se inició como escritora en 1562, eso sí, siempre con el visto bueno de su confesor de turno. Por cierto, la lista de sesudos varones es inacabable. Desde su segunda conversión se pueden enumerar más de 35, de ellos 9 jesuitas, 10 dominicos, carmelitas como Juan de la Cruz, Jerónimo Gracián. En unos buscó el estímulo para crecer en su vida interior, los que ella consideraba inteligentes. En otros, los que eran importantes, aprobación del nil obstat de la autoridad eclesial. Sabía lo que se traía entre manos. Su mayor mérito literario reside en un autoanálisis psíquico y espiritual, describiendo con finura y precisión todas sus vivencias. Escribo sino, a pocos, pueden ser algunas cosas mal declaradas, puestas 2 veces. Ella lo sabe y se excusa del desorden que ofrecen sus relatos. Teresa es muy consciente del reto permanente al que se enfrenta como mística. Una merced es dada al Señor, la merced, y otra es saber decirla y darla como es. Aún así, su estilo es directo, humilde, espontáneo, detallista, fácil de leer, de pluma ocurrente y creativa, uso de un lenguaje llano y familiar. Busca la eficacia comunicativa, aunque se observen en varios de sus escritos un emisor doble, ella y el Espíritu Santo. Porque veo claro que no soy yo quien lo dice, que ni lo ordeno con el entendimiento, ni sé después cómo lo acerté a decir. La oración puerta por la que Dios se coló en la vida de Teresa se sirve del símil de las 4 maneras de regar el huerto: agua del pozo, agua de la noria, agua del río y agua de la lluvia, para explicar los 4 grados de la oración. La oración es un viaje divino al que Dios nos convida a todos y cuya meta es la libertad. Orar es estar o querer estar en tan buena compañía, hacer presente al amigo, mirar a quien nos mira. La oración es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Estése allí con él, nos dirá Santa Teresa, y esta fuerza tiene el amor de tal forma que olvidamos nuestro contento y contentar a quien amamos. La oración es un viaje porque implica un proceso, una búsqueda, un tiempo, un aprendizaje. Es como la vida misma, es una forma de ser. Desde los primeros pasos hasta la unión con el amado, en sus escritos, entendió el mandato del Señor con la creación de pequeñas comunidades, con un número de monjas no superior a 13, regidas por la entrega a la oración. Añadiría la humildad, el amor al prójimo, el desasimiento del mundo y el principio supremo, la vinculación con el amigo, con el amado. Teresa sabía que iba a encontrar dificultades, pero no pudo calcular lo costoso que le resultaría vencerlas.
Por esa época, pues a la amenaza de la Inquisición, su familia ya había tenido terrible experiencia de ello. Sus diálogos con ese Jesús, con la voz interior, tienen acentos de queja. Señor mío, ¿cómo mandáis cosas que parecen imposibles? Atada por todas partes, sin dinero, sin a dónde los tener, ni para breve ni para nada. ¿Qué puedo hacer yo, Señor? Teresa se sintió fortalecida siempre por el mandato divino recibido. No sabes que soy poderoso. ¿Por qué temes? En la primera hora de fundaciones, de 1563 a 1569, se crearon nada menos que 9 conventos, y en la segunda 8, de 1574 a 1576. Los ritos, las tradiciones, la religiosidad de su tiempo no es lo que le caracteriza a ella. A ella Dios le da que pensar, y además de una manera original. Es un genio. En una iglesia masculina, patriarcal, sin autoridad, estaba viviendo una vida mediocre en los conventos de aquella época, hasta que se enamoró. Se sintió inhabitada, amada, y respondió con entusiasmo a vivir solamente para él. Por supuesto que la Teresa que